Hola, bienvenidos a la plática sobre la agresión en la teoría de Winnicott y sus comentarios. Antes de iniciar esta plática me gustaría sugerir dos libros de Winnicott que se pueden recomendar para otros profesionistas como pediatras, educadores, trabajos sociales, enfermeras, psicomotricistas, nutriólogos. Y estos libros son, uno es Conozca a su bebé, que se publicó aproximadamente entre 1940 y 1950, y el otro libro es El bebé y su madre, de 1968. Donald Wood Winnicott, que nació en 1896 y murió en 1971, pediatra inglés, graduado como psicoanalista en el año de 1935, es conocido por el concepto objeto transicional, el famoso osito de peluche, que puede ser cualquier objeto que cubra las características de serlo. Este descubrimiento en psicoanálisis ha llevado a trascender al ámbito de lo público y, por ejemplo, los educadores en las guarderías y en los preescolares permiten a los niños que asistan y se consuelen con su objeto transicional estando separados de casa por un tiempo que puede ser prolongado. ¿Qué entendemos en psicoanálisis cuando hablamos de objeto? El objeto es considerado como un objeto perdido o como internalizado. Es decir, cuando ante la tensión por hambre no se encuentra el pecho, el bebé lo alucina. Pero el objeto transicional no es ni internalizado ni perdido. Una vez transcurrida la transición de la relación de objeto, donde el objeto es subjetivo, hacia el uso del objeto, que ya se trata de un objeto percibido objetivamente, porque ya ha sobrevivido a su destrucción en la fantasía del bebé, entonces la tarea del objeto transicional ha concluido. Desde ese momento el niño pequeño es capaz de distinguir entre el yo y no yo, de vivir en la tercera área, manteniendo la realidad psíquica y el mundo, con una dentro y una fuera, como es percibido por dos personas en común, es decir, de forma ya difusa con el campo cultural. Entonces el bebé no entra en un estado ni de duelo ni de melancolía. El objeto transicional se ha ido al limbo, nos dice Winnicott. Esta aportación de nuestro psicoanalista fue importante desde el momento en que se publicó en 1951. En el espacio potencial ocurren una serie de procesos de carácter paradojal. No es el valor simbólico, enfatiza Winnicott, sino la actualidad del objeto transicional, como la primera posesión, no yo. El que no sea el pecho o la madre tiene tanta importancia como la circunstancia de representar al pecho o a la madre. Este nivel de las aportaciones de Winnicott son las que se estudian en la licenciatura en psicología. Ya en el estudio, por ejemplo, de una maestría de psicoanálisis, de psicoterapia psicoanalítica o alguna maestría de niños, pobres o adolescentes o en algún doctorado, dependiendo de la elección del tema de investigación, ya podemos ir profundizando apasionadamente en los autores, en nuestros autores. Lo que quiero ir destacando hoy con ustedes entonces son otras de las aportaciones que hizo Winnicott al psicoanálisis pensadas desde su teoría de la agresión, un cierto acercamiento a una parte de la innovación de su pensamiento. La primera posesión del objeto transicional nos ubica en la frontera del yo, que es adentro y afuera. A lo que nos queremos acercar en esta plática es a lo que sucede antes del desarrollo emocional primitivo, en la frontera del yo corporal, de la piel como membrana limítrofe entre lo yo y no yo, pero que hace interior-exterior. Entonces ahora se trata ya no de adentro y afuera, sino de un interior y un exterior. En estos tiempos no se trata de frustración o de represión propiamente dicha, como ocurre en las neurosis, sino de existir en una continuidad del ser,
del self o del ser, ante las discontinuidades. Una de las influencias importantes en la formación de Winnicott como psicoanalista es Melanie Klein. Mientras que para esta autora la agresión deforma la realidad, en fantasía, para Winnicott la agresión funda la realidad. Esta diferencia es interesante. Winnicott va marcando sus diferencias con Melanie Klein y a la vez, por ejemplo, él está de acuerdo en la posición depresiva de ella. Antes de la comprensión del mundo dada por la primera posición no yo, hay experiencias de integración y hay experiencias de personalización. En todos nosotros se están dando permanentemente estos procesos. Lo que no hay en el bebé, a diferencia de los adultos, es un yo no yo que hace frontera dentro o afuera, ni hay la piel como membrana limítrofe que hace mundo interior y puede hacer uso de la intimidad para hacer interior-exterior. Por ejemplo, si sentimos tristeza y lloramos, es un proceso de personalización, de residencia de la psique en el soma. O sea, se siente tristeza, psique, y llora, soma. Si contamos un sueño, es un proceso de integración. El sueño vigilia se integra a través del relato del sueño. ¿Qué sucede con el bebé? A diferencia de Melanie Klein, para Winnicott no hay bebé. Lo que hay es una pareja de crianza madre-bebé. No hay inconsciente, el inconsciente lo es de la madre. No hay un ello inicial, hay un ambiente. Winnicott destaca las siguientes experiencias que implican la agresión durante la integración y la personalización. 1. Desde la vida intrauterina, la agresión es fundamentalmente movilidad, contractibilidad. 2. La forma primitiva de amor es cruel, desconsiderada, es sin intención. El niño siente la tensión de hambre y busca. La descarga sin consideración por ahora. La consideración vendrá con la posición depresiva. La pregunta que nos estamos haciendo hoy es si es este amor cruel y desconsiderado en primera instancia, si es agresivo para la madre o no lo es. 3. Vamos a intentar acercar el micrófono. Sí, listo. Bueno, esperemos que ahora sí con el micrófono. Bueno, ya ven que estamos haciendo estos en la casa. Estamos haciendo los esfuerzos. Deja ver si se escucha mejor, me dicen. Bueno, entonces si estábamos comentando, si esa es la pregunta que nos estamos haciendo durante todo este trabajo en esta ocasión. Si este amor que clasifica a Winnicott como cruel, desconsiderado, la madre lo siente o no agresivo. Tercero, los impulsos agresivos no dan ninguna experiencia satisfactoria a menos que exista oposición. Llevan consigo una sensación de realidad particularmente valorada. Ahí donde encuentran oposición, la agresión tal vez en unos brazos que lo cargan, o en un abrazo de la madre, o en una mirada, o en su voz. Es ahí donde pueda sentir una oposición, una contención. En los controles de la madre ambiente, eso que estorba lo patea con el placer muscular que esto implica. 4. Las experiencias agresivas, más o menos desmezcladas, se perciben como reales, mucho más reales que las experiencias eróticas, igualmente desmezcladas. Y 5. Ya la mezcla de la agresión con el componente erótico mejora la sensación de realidad de estas. Y aquí estaríamos ya hablando de procesos de comprensión del mundo, donde ya estamos en la frontera del yo, del objeto transicional, con una adentro y una afuera.
Déjame tomar tantita agua. Espero que estén cómodos ustedes también, más o menos ahí. Bueno, los primeros procesos del desarrollo emocional son la integración, la personalización y la comprensión. Hay experiencias de un amor desconsiderado, del estado de no integración y dependencia. Quiero destacar dos experiencias de la agresión. Esta que vengo mencionando, de la que se da por oposición, que se me hace muy importante comprenderla, quizás especialmente en ciertos adolescentes que son oposicionistas por excelencia, y la que destruye al objeto y éste sobrevive. Este es otro concepto también muy importante para entender la clínica. ¿Cómo destruye al objeto? Por una parte, al colocarlo fuera del control omnipotente, y por otra, al colocarlo exterior al yo corporal. Es decir, algo del yo corporal, como pueden ser las heces, es colocado fuera del mismo yo, no yo. Era interior, se vuelve exterior. Algo del orden de las excreciones, como la orina, las heces, o algo del orden de lo secretorio, como el sudor, las lágrimas, pasa de ser yo corporal a estar colocado como yo, no yo. Como el bebé va separando eso distinto de mí, de lo que es parte de mí, con el establecimiento del mí, del self. Repasemos. Entonces, es distinto lo yo, no yo, en la frontera del yo del objeto transicional, que hace adentro, afuera, del yo, no yo de la membrana del yo piel o yo cuerpo, que establece lo interior y lo exterior, mundo interior que hace un uso de una intimidad. Entonces, si para Sigmund Freud hay una realidad psíquica y para Melanie Klein un mundo interior, para Winnicott hay los dos. Hay una realidad psíquica con una adentro y una afuera, y hay un mundo interior con el interior y el exterior, que se irá estableciendo mediante la posición depresiva. En cuanto al tema de la integración, el ambiente es parte del bebé. La impulsividad inicial, el amor cruel y la agresión que de ella se desarrolla es lo que hace que el bebé necesite no solo de un objeto que satisfaga la necesidad, sino de un objeto externo que contenga y sostenga. Todo niño debe ser capaz de verter tanta movilidad primitiva como le sea posible en las experiencias del ello. Cuando habla de experiencias del ello, hace referencia a experiencias de residencia de la psique en el soma, es decir, a procesos de personalización. Es interesante porque en general los autores distinguen el cuerpo de la psique o el cuerpo de la psique o el cuerpo y la mente. Winnicott ubica el cuerpo por un lado, la residencia de la psique en el soma por otra parte, y además el funcionamiento de la mente, que será el pensamiento. Y la inteligencia es una parte de la mente. Cuando hay experiencias del ello, está implicado un proceso de residencia de la psique en el soma, de personalización. Si hablamos de integración, son los estados entre sueño-vigilia, entre tensión, descarga y estados entre excitaciones, que puede haber continuidad en la discontinuidad. Las experiencias en la integración del lado del bebé son solo del ambiente, mientras que en la personalización son experiencias ya del ello. En la personalización, el self inicia su existencia hasta que el infante comienza a separar interior-exterior, es decir, el yo-cuerpo del no yo-cuerpo. Esto durante la posición depresiva o de preocupación. La posición depresiva, cuando el niño mira al pasado, o sea, ese momento en que el niño puede voltear y mirar al pasado, que entonces ya lo coloca en la posición depresiva y entonces ya empieza a haber un manejo del tiempo. Eso que se pierde, que se puede proyectar a un futuro, genera mundo interior donde el niño se preocupa desde su sí mismo, por su madre. Hay experiencias de mutualidad, hay una vida psicosomática. Este concepto de experiencias de mutualidad es muy interesante también para la clínica. Diferente de la posibilidad de colocarse en la posición depresiva es la depresión, con pensamientos que no ayudan al psique soma, pensamientos no desde la tristeza,
que no generan mundo interior y no hay uso de la intimidad. Entonces veníamos diciendo que cuando la madre ambiente falla, funciona la mente. De esta forma, ante las fallas, ayuda a la residencia de la psique en el soma. Entonces experimenta una vida psicosomática. La posición depresiva va experimentando y construyendo un mundo interior. En la próxima plática vamos a profundizar justo este aspecto del funcionamiento de la mente cuando falla el ambiente para ayudar a que continúe funcionando la residencia de la psique en el soma. La mente hace como funciones de la madre mientras que la madre no se encuentra o no está. Entonces estamos distinguiendo la posición depresiva que genera mundo interior e intimidad de la depresión. Otro concepto interesante es entre las excitaciones, en que el bebé logra estar calmado, relajado, aunque no se encuentre integrado su psique soma. Logra estados de contemplación o dormir soñar. Se establece, como lo llama Winnicott, un círculo benigno. Circula el deseo, el aparato psíquico establece mecanismos de continuidad, es flexible ante los cambios, entre los estados de excitación. Cuando el bebé logra estar relajado entre las excitaciones, está listo para una nueva experiencia del ello. Winnicott le da importancia especial al estado de entreexcitaciones, donde puede estar calmado, porque en los niños con ambientes amenazantes y diferentes síntomas pueden no lograr este estado y encontrarse permanentemente excitados sin descanso. Bueno, otro sorbito de agua. ¿Todo va bien? Muy bien. Bueno, aquí mis asesores me van coachando. Espero que también los que están acompañándonos. Bueno, para ejemplificar una cierta dimensión de la agresión, tomaremos el gesto del no del bebé. Spitz, quien investigó el primer año de vida, mostró en su libro No y Sí que los movimientos de barrido de la cabeza del bebé recién nacido que hace posible que atrape el pezón, esa misma pauta motora, sufre un cambio de función al tercer mes y ahora esos mismos movimientos son un gesto de rechazar al pezón. Entonces el sacudir de la cabeza semántico no es una adquisición posterior. El duelo en el destete, en el que se va procesando una separación, el pecho paradójicamente no es de la madre y no es del bebé, es algo que se pierde para ambos. La herida construye fantasías, las fantasías como cicatriz de una herida de separación. Entonces en sus sueños el pecho ya no es bueno, ha sido objeto de odio. Y este es el motivo de que en los cuentos de hadas, por ejemplo, haya lugar para una mujer perversa que regala manzanas envenenadas. Pero una buena madre normal no elude ni siquiera esto. A menudo en el curso de las 24 horas del día tiene que ser la madre mala durante algunos minutos y se acostumbra a ello. Pocos instantes después vuelve a ser la madre buena. Con el tiempo el niño crece y llega a conocerla tal como es en la realidad. Ni un ser ideal, ni una bruja. Para Winnicott el destete implica un proceso de desilusión gradual. ¿Qué sucede cuando la madre no tolera lo que implica el gesto del no? Ese gesto en el no que lo coloca al niño hacia la independencia. O sea, cuando el niño hace ese gesto de no, no quiere ahora pecho, es un gesto hacia la independencia. Podemos proponer, siguiendo el pensamiento de Winnicott, distinguir 3 formas de reacción de la madre al gesto del no del bebé. Una sería el gesto del no que coloca a la madre y a bebé en posición depresiva, que venimos comentando en el destete. La segunda sería ese gesto del no que la madre interpreta como una agresión de su hijo, me desprecia. Este golpe arrebata a la madre de su lugar y la coloca como bebé, ella despreciada por un bebé. Es como si hubiera 2 bebés y no una madre con su bebé. Esto se puede encontrar en los casos de autismo, por ejemplo, o en casos de trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad.
La madre reactualiza el desprecio que ella vivió en el desarrollo emocional primitivo en el primer año de su vida. Estos casos serían del tipo del duelo blanco, de madre muerta, estudiados por André Green y que hoy comentaremos más adelante. Y tercero sería el gesto del no, que la madre niega e impone su propio gesto. La madre no es suficientemente buena cuando reemplaza al gesto del infante por su propio gesto. Se trata de un infante que empieza reaccionando en vez de existiendo. Así es posible ubicar el punto de origen del falso self, que ahora vemos que constituye una defensa contra lo impensable, contra la explotación del self verdadero que daría por resultado su aniquilación. La madre, en razón de su propia enfermedad, necesita causar y mantener la confusión en quienes están en contacto con ella. Esto puede surgir en una situación transferencial en la que el paciente trata de enloquecer al analista y en algunos casos llega a destruir los últimos vestigios de la capacidad del infante para defender al self verdadero. Los casos de miedo al derrumbe o casos de trastornos del lenguaje o problemáticas ya en adolescentes de adicciones o caracteres negativistas. Estos casos son los que André Green refiere como de angustia de intrusión. En estos casos no se trata entonces de angustia de castración, sino de esta angustia de intrusión. Quizás son los casos del narcisismo moral o del narcisismo de género neutro, también descritos por este psicoanalista francés que, por cierto, visitó al CIES en el año de 2007. Y ahora vamos a destacar el gesto del no que la madre interpreta como agresión de su bebé, cómo su bebé la está agrediendo. ¿Todo bien? Bueno. Guadalupe, un niño de 10 años, es traído a consulta. Llegan los 4 integrantes de la familia. Guadalupe trae un juguete de la película de Toy Story, un cara de papa, entre las manos. Y comienza la consulta expresando, sin que nadie parezca percatarse, él dice, cara de papa. Luego proceden a explicar cuáles son los síntomas de Guadalupe y la procesión que han ido viviendo de un especialista a otro, de una valoración a otra, resultando con un diagnóstico de autismo. Durante el relato, la hermana menor de 6 años se acerca al padre y éste la abraza, ante lo que Guadalupe se acerca buscando una cercanía del padre y éste hace un gesto con su mano de alejamiento. En este momento vemos cómo no puede abrazar a su hijo. El padre entonces comienza a relatar que tuvo un padre violento y detrás de este padre se encontraba una madre que lo abandonó de bebé dejándolo al cuidado de una tía materna. El abrazo a Guadalupe lo era al padre y a la madre que no podía abrazar. En otro caso, en una experiencia durante las entrevistas, Silvia, madre de Mariana de 10 años de edad con diagnóstico de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, los famosos TDAH, caso que ya he venido comentando en otros trabajos, le confiesa a la terapeuta, soy la menopausia de mi mamá. Mi madre le dijo a mi padre que ya estaba cansada de tantos hijos y que ahora le tocaba a él hacerse cargo de mí. Por eso lo quise más a él. La primera ocasión en que, al querer cargar a la bebé, ésta hace un gesto que Silvia, la madre, interpreta como de rechazo, prefiriendo estar en los brazos del padre. En este gesto de su bebé, Mariana, de 3 meses de nacida, que ella capta como el rechazo, que la arroja de su lugar de madre y la deja ante la deprivación que sufrió. Winnicott hace distinciones muy interesantes. Por ejemplo, él va haciendo entonces la distinción entre lo que es la privación y dentro de la privación, que la refiere a los problemas de psicosis,
está la deprivación, y en la deprivación hace dos formas de deprivación. Una es de los controles con trastornos de personalidad, como en la psicosomática, en la frontera del yo-cuerpo, y la deprivación del objeto, en la frontera del yo, en la posición depresiva, que puede resultar en conducta antisocial. Otra de sus aportaciones muy importantes es a la conducta antisocial. Para Winnicott hay salud mental, hay neurosis, hay no psicosis y hay psicosis. Él aporta y estudia a las no psicosis, que también luego más tarde él llamará los fronterizos o borderline. Otro caso, cuando nace Liro, de 8 años de edad, un caso de Winnicott, con el mismo problema de sindactilia que su madre. Cuando ella lo vio al nacer, lo odió, lo repudiaba totalmente, y por un espacio de tiempo, 20 minutos o más, supo que jamás podría volverlo a ver de nuevo. Tuvo que ser alejado de ella incluso. Y en la consulta terapéutica que tuvo Winnicott con ella después de la consulta con Liro, la madre irrumpió en lágrimas y estaba muy emocionada. Se quería quitar un peso de encima, algo que no le había dicho ni a la asistencia social, algo que nunca había tratado en el consciente o verbalizado en su propia mente a ella misma. Siempre había sentido que su condición de dedos de las manos y los pies lo tuviera uno de sus hijos. Sería una manera de ser castigada. Con cada embarazo se ponía más ansiosa por el bebé que iba a nacer, debido a la posibilidad de heredar la discapacidad. Ella sabía que no debía tener hijos a causa de esta anormalidad. Cuando nacía un bebé y estaba normal, sentía inmenso alivio. Con Liro, sin embargo, fue diferente. Con los dedos y los pies como los de ella, se había sentido castigada. Estamos estudiando esta intimidad que en estas madres que nunca habían tratado en el consciente o verbalizado en su mente, que no habían contado a nadie. Es como cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Este no dijo nada a nadie sobre este mandato de Dios, ni siquiera se lo dijo a su esposa. Es una forma de secreto, podríamos decir sagrado. Me decía una alumna a quien una madre le estaba confesando en la consulta una vivencia de deprivación, y la terapeuta me decía que no estaba trabajando a profundidad. Y quizás, habría que ver qué es profundidad, porque pues sí tiene que ver con lo inconsciente, pero quizás aquí pudiéramos decir que más de profundidad se trata en estos casos de intimidad, ¿sí? Estas madres están compartiendo algo de su intimidad que nunca a nadie habían dicho. Winnicott refiere el caso de un niño autista típico cuya preocupación predominante tenía que ver con jarras. La relación que mantiene con seres humanos era mínima. Un amigo de Winnicott le cuenta que pasaron 2 años antes de que la madre fuera capaz de contarle cómo había comenzado la enfermedad del hijo. Cuando el bebé todavía no tenía 1 año, ella sufrió una depresión. En esa fase le era totalmente insoportable escuchar llorar a su bebé, y para enfrentar esto siempre tenía a mano un biberón. En el momento en que el bebé empezaba a llorar, ella simplemente le ponía el biberón en la boca y así se las arreglaba para que dejase de llorar, sin hacerle nada personal al bebé, sin tomar contacto con él y, por cierto, sin alzarlo en brazos. A partir de entonces el bebé se amoldó a ese estado de cosas y sustituyó la relación con el biberón por otra de tipo interpersonal. Había una conexión directa entre esto y la preocupación del niño por las jarras y otros recipientes de líquidos, así como todos los aspectos negativos del cuadro autista. De esta forma, refiere Winnicott, uno no puede averiguar los detalles de la historia de un niño mediante cuestionarios o indagaciones bruscas. La madre tiene que cobrarle confianza al inquisidor, curiosamente le llama el inquisidor al terapeuta, en cuyo caso tal vez contar detalles sobre su relación con el bebé, en la medida en que estos puedan ser pertinentes para establecer la etiología de su trastorno.
es este examen al microscopio de estos asuntos íntimos que cobran relevancia en estos casos, de cuando el gesto del no del bebé coloca a la madre ante la privación que sufrió ella en el primer año de su vida. Es importante la confesión de este nivel de intimidad de las madres que las arrancó de su lugar de madres. Es importante que Winnicott habla de la madre suficientemente buena. Y la madre suficientemente buena es la madre con las fallas suficientemente, o las suficientes fallas para que el bebé pueda generar, claro, el funcionamiento de su mente, pueda vérselas con la agresión. Y en conclusión podemos comentar que la agresión y las ausencias por fallas en la madre van conformando una persona finalmente, que todo este esfuerzo, ¿verdad? La madre hace lo mejor posible en la medida en que no haya algo de su propia historia que la arranque de su lugar. Entonces, cuando hay un niño con alguna sintomatología, pues hay que sentarse a platicar con la madre, con el padre o con los padres. Bueno, hasta ahora un poco es la propuesta que les traigo para que ahorita pasar a sus comentarios o alguna duda que puedan tener. No sé si haya dudas, si no se entendió cosas o comentarios. Con el énfasis de la importancia de esta confesión de la intimidad de la madre, de algo de su intimidad en relación a ella ser madre. Comenta Ileana, gracias maestra, excelente por recordarme a Winnicott tan claramente. Pues gracias, Ileana. Es gratificante escuchar tu retroalimentación. Pregunta Yela Bafa, una niña que ha sido abandonada, ¿por qué se torna agresiva con sus cuidadores? Bueno, pues es una pregunta compleja. ¿Cómo se llama la? Yela. Una niña abandonada, ¿por qué se comporta agresiva con los cuidadores? Fíjate que ahí habría mucho que decir al respecto. Winnicott también tiene trabajos de la época de la guerra, en los niños evacuados, por ejemplo, que eran niños que tenían que ir a instituciones, y todo lo que sucedía ahí. Uno de los aspectos que comenta es cómo los niños, más bien, o las familias a veces, la madre se pudiera sentir a veces como que pudiera la institución ser mejor que ella. Pero esto que tú dices también, ¿por qué el niño llega a ser agresivo con los sustitutos, verdad? Es como la pregunta, creo, con si pensamos entonces que la agresión es una defensa, es una manera de defenderse, de seguirse defendiendo, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con esa agresión? Si empezamos a contenerla de manera que el niño pueda irse, porque a veces la agresión es tan intensa que no se puede verbalizar, sino contener. Entonces, que te estoy refiriendo más bien, ¿qué se podría hacer? Porque, pues quizás solo el niño, cuando ya pudiera empezarse a sentir con mayor confianza, podría ir, pues, estableciendo el daño que él ha ido sufriendo. Yo pensaría o supondría como una respuesta provisional, porque habría que ver el cada caso, que esta respuesta o la pensamos como estamos hablando como una oposición para defenderse, o que fue tan maltratado, ¿no?, que no puede aceptar a nadie más que en quien confíe.
Pero me parece que tu pregunta es muy interesante. ¿Cómo alguien que está siendo ayudado por una institución, cuando sus padres lo maltrataban, pues uno supondría que debía ser bienvenido, ¿no? O sentirse querido, pero no toleran esto. Bueno, creo que no respondí mucho porque hay mucho que hablar al respecto, pero bueno, algunos comentarios. Otra duda. Pregunta Yolanda Alquicira. ¿Podría profundizar cuando la madre puede lograr o no intimidad? ¿Por qué se logra o no desde la teoría de Winnicott? Hola Yolanda, ¿cómo estás? Qué gusto que estemos hoy acá. Se me ocurre para tu pregunta, que habría mucho que decir también al respecto, sí, porque uno no puede sentarse a escuchar, igual que en psicoanálisis con la atención libre y flotante, uno no sabe qué va a surgir. Uno no se puede sentar y decir, harta que me cuente la mamá la intimidad o sus intimidades. Así como Winnicott dice que el libro de las madres y los bebés no lo escribió para las madres, quizá hay algo natural, ¿no? Que algo de una confianza que siente la madre, que se dan todos los controles para que se sienta en una confianza y poder trabajar esa intimidad. Y una de las cosas que estamos estudiando ahora es cómo esta intimidad en la madre, porque no parece que esté reprimida, sino que es algo que está ahí, como un secreto, algo que le sucedió siendo ella una bebé en el primer año, que de alguna manera lo sabe, pero que tampoco nunca se lo ha podido decir a nadie. Eso es lo que estamos ahora investigando, o sea, cómo eso de intimidad como de sagrado, no se ha podido platicar. Pero bueno, lo podemos seguir platicando luego porque hay mucho que decir y pues yo tengo muchas dudas también ahí al respecto. Gracias por tu comentario, Yolanda. Agrega Mariano Balleste sobre lo que dice Yela antes, la de antes. También se relaciona con los niños adoptivos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la siguiente pregunta, Maribel Calixto. Ahora, el énfasis que está, la idea de hoy es porque a veces ocurre que llega el niño con síntomas y nos ponemos a darle terapia y nos ponemos a hacerle pruebas psicológicas, pero a veces no nos detenemos quizá lo suficiente para sentarnos y escuchar a la madre en relación a ese hijo. Como que tomamos el síntoma y no, también asumimos a esa madre como una madre que quizá está fuera de su lugar de madre y quizás parte de nuestro trabajo es ayudar a esa madre a volver a su lugar de madre. El énfasis hoy creo está intentando ser en la madre y eso que la quitó de su lugar de madre. La siguiente pregunta, Maribel Calixto, dice, hola, ¿cómo se maneja en la clínica las fallas de sostén de madre y cómo se manejan estas fallas con el paciente? Bueno, ahí hay toda una aportación de Winnicott con lo que él hace sus trabajos de consulta terapéutica y donde él hace una distinción ya en el psicoanálisis entre lo que es el encuadre y lo que es el marco. Y en el marco, lo importante, dice él, no es la interpretación, sino que el terapeuta sobreviva a las destrucciones en la fantasía del paciente. Entonces el terapeuta sobrevive y sobrevive. Entonces más bien se manejaría a nivel de un marco, de una contención. Siguiente pregunta, Alejandra Gil. Tengo dos preguntas. ¿Qué podría decir respecto a la resistencia que tienen los niños al comer en espacios, en específico, perdón? ¿Qué podría decir respecto a la resistencia que tienen los niños al comer en específico? 2 años. Y la segunda, ¿cómo actuar frente al berrinche del bebé? Bueno, amplias preguntas. Y bueno, a ver, el niño que hace berrinche. El niño que hace berrinche de entrada, hay que ver cada caso, pero dijéramos, en este ensayo que estamos haciendo hoy un poco de reflexión, irlo conteniendo, una contención, habría que ir buscando. Es que cuando Winnicott habla de los controles, no hay una lista de controles, sino
¿qué de los controles entre una madre y un bebé específico sostiene a un bebé? Y esto me parece que puede ser, digo, aunque es un niño que hace berrinches, pero en el niño autista, si uno está pendiente, hay una propuesta del niño que lo lleva a uno a relacionarse con él, pero hay que estar como pendiente por dónde está esa captura. Entonces hay que estar pendientes de cuáles serían los sostenes para ese niño en específico, para que se pueda sentir contenido, porque en esos berrinches, pues habría que pensar si está también esa necesidad de sostén, de contención. Y la otra sería qué pasa con un niño de 2 años que tiene dificultad para comer. Sí, es que, perdón, se me perdió la pregunta y la Bueno, estoy volviendo a buscar. habría que ver el caso en especial, porque es muy difícil decir algo así como yo diría, yo creo que una de las cosas que plantea Winnicott y que es importante, porque también los terapeutas a veces cuando vemos a unos padres, desde donde hablamos, cuando somos terapeutas jóvenes, a veces me parece que le hablamos a los padres como si fueran nuestros padres y nos enojamos con los padres, ¿no? Porque son malos padres. Yo creo que el concepto de Winnicott de madre suficientemente buena sería terapeuta suficientemente buena. Claro, entonces donde ahí el niño y el concepto de gesto espontáneo, la madre que está a la espera de la captura del gesto espontáneo del bebé, donde el bebé puede surgir en un gesto que a la madre lo sorprende. Un día la madre se sorprende, ¿no?, de que su niño, ay caray, eso no lo hacía, ay es nuevo, entonces se sorprende de su hijo, ya no era aquel que era antes, ahora es uno nuevo que tiene que empezar a conocer. Entonces ahí donde la madre se sorprende de su hijo, permitir ese espacio de sorprenderse. Sí. Siguiente pregunta. Antoine Legarce. ¿Será posible que quien se le considere madre mala está alcance a romper con la cadena de significantes que le recuerde el cómo fue tratada de niña, de tal manera que la psicoterapia lo coloque en otra posición diferente y cómo juega ahí lo transgeneracional? Sí, estoy de acuerdo. Quitaría lo de significantes porque Winnicott no habla de significantes, pero todo lo demás estaría de acuerdo, yo lo diría, estoy de acuerdo en que un proceso de terapia le va a ayudar. La idea de las propuestas en la terapia es esa, que la persona pueda... Y hola, ¿cómo estás, Antonio? Qué gusto que estás también hoy acá. Gracias por tu comentario, muy interesante. Siguiente pregunta. Karina Castro. ¿Cómo contener la agresión de un niño con autismo a sí mismo? Bueno, una de las cosas me parece que yo cuando era joven trabajaba con los niños y ponía a las mamás, pero ahora pongo a las mamás y hago, entonces la idea sería es trabajar con la mamá en la terapia, con el niño, y ayudarle a la mamá a que se vaya relacionando con su hijo. Eso haría. Y eso creo, entonces es ayudarle a la mamá a que sea mamá. Porque estamos partiendo de que el autismo, digo, es una versión, no quiere decir que todos los niños, hay que ver cada caso, pero puede suceder que algo en la madre la quitó de ese lugar, que es lo que estamos diciendo. Entonces ayudar a la madre a que se vuelva a colocar en su lugar de madre, ¿no? Sería la idea. Complementa Samantha Iglesias si en caso de chico Asperger sería la misma condición como el autista. Yo creo que sí. En este planteamiento que estamos hablando, hay que ver qué hay ahí de esos padres. Vimos un caso de un padre, que fue lo que primero, ¿no? Como el padre tenía que ver con, ¿no?, una dificultad con su hijo, de abrazarlo. Otras madres de repente cuando han trabajado estas cosas de la intimidad, de repente dicen, ¿cómo dijo una mamá? Ya puedo recibir a mi hijo. Y sucede con un hijo, no con los demás. Hay un hijo que algo le mueve a la madre o al padre, que lo saca de ese lugar y lo coloca en su deprivación. Dice Viridiana Ramírez. Hola, solo quiero saber si este tema de la mala madre tiene que ver con heridas de la infancia que ella experimentó. Así es, así es, así es. Lo dijiste mejor que yo. Gracias. Otra pregunta.
Monse Reyes dice, ideas suicidas, cutting, ¿qué características presentan las madres de niños o niñas con estos trastornos? Fíjate que ahí yo creo en esta clasificación que dijimos, ¿no? Del no, del gesto del no que coloca en la posición depresiva. Hoy lo que tratamos de ver es este no que descoloca a la madre por una deprivación personal de ella, como lo acaban de referir también. Estos casos de cutting yo creo que tienen que ver con el tercer tipo de no, donde la madre impone su gesto y entonces no hay un gesto del bebé, y el cutting es una manera de hacer su propio gesto, de hacer un propio espacio, un cuerpo propio, un pensamiento propio. Entonces dijéramos que esos no son los que vimos hoy, pero los podemos ver en otra ocasión. Pregunta SIC Susana Guevara Palazuelos. Doctora, Gracias. ¿ya vio el documental Gabriel Fernández, el desgarrador caso de un niño de 8 años torturado y asesinado por su madre y su padrastro que Netflix relata en su última serie? El caso de un niño en el que no hubo comunidad alguna que le salvara, ni trabajadores sociales, ni la policía, ni familiares, ni vecinos. ¿Qué literatura winnicottiana y psicoanalítica en general recomendaría para darle perspectiva a ese caso? Ay, Susana, yo creo que tú, hola Susana, qué gusto. Yo creo que tú me darías muchas sugerencias. Yo creo que ahí ya estaríamos en otro tema que sí sería la psicosis, ¿no? O sea, yo creo que sí está un poco como, ¿qué recomendarte así específicamente? No, no te sabría decir. Ahorita sí, o de Winnicott algo, pues es que me parece que Winnicott nos adentra en todo esto de la no psicosis, específicamente, que estamos viendo que es muy amplio, pero para la psicosis es que está bien complejo, no sé si Pierre o Lanier, ¿no? Que trabaja bastante la psicosis, o ya tú me recomendarás a mí, porque seguro tienes muchas, cuando estás haciendo la pregunta debes tener muchas sugerencias, pero no deja de ser un caso que, o sea, realmente es impactante, ¿no? Vuelve a preguntar Viridiana Ramírez. Otra pregunta. ¿El proceso de duelo podría estar influyendo en cómo se trata al niño con autismo por parte de sus padres? Sí. A ver, otra vez, el proceso de duelo. ¿El proceso de duelo podría estar influyendo en cómo se trata al niño con autismo por parte de los padres? Sí, yo te diría que si ya los padres están en una posición depresiva en relación con el problema del hijo, o más bien no es con el problema del hijo, sino es con eso del hijo que tiene que ver con sus historias personales. Pero si ellos están entrando en un proceso de elaboración, es que no sé si cuando una madre, es que eso es lo que estamos estudiando ahora, si cuando una madre hace esta confesión de intimidad, de esa deprivación que vivió, hay una aceptación del hijo, se favorece ya la aceptación del hijo porque ya no está de por medio esa deprivación, que era lo que veía al ver al hijo. Entonces yo te diría, como respuesta sí, es que si ya están en un proceso elaborativo, pues ya va avanzado la terapia, ¿no? Sería una respuesta que te daría así como tentativa, ¿no? Provisional. Gracias por tu pregunta. Preguntó Atzya PRT. ¿Cuál es la diferencia entre la agresión y la violencia? Lo que pasa es que déjame ver si Winnicott, porque me voy a centrar en Winnicott, que es el que estamos hoy viendo y es el que yo, porque él habla de esta agresión como una fuerza de vida. Eso es lo importante que les quise transmitir. Tendría que ponerme a pensar si Winnicott habla de violencia, si usa esa, que ahorita sí así no me viene a la mente. Entonces te lo debo. Pregunta Erika Luna. Doctora, en un niño que le cuesta poder expresar sus emociones, ¿es recomendable hacer partícipe en su espacio a sus padres? Definitivamente sí. Pidiéndole permiso al niño. Siempre hay que consultar al niño que esté de acuerdo. Que el niño esté de acuerdo, que esté de acuerdo, que sus padres estén. Y hay que ir viendo, no siempre es como receta, pero de preferencia, como primer planteamiento es ayudar a los padres a que se recuperen en su lugar de padres. Entonces, pues que estén en la terapia. Pero hay que ver cada caso, pero sí, la respuesta primera es sí.
Otra pregunta, Rodrigo Sánchez. Desde su perspectiva, ¿de qué manera influyen los padres sobre la presencia del trastorno negativista desafiante y los problemas de conducta? Bueno, creo, como respuestas también provisionales, que estas respuestas oposicionistas serían del tercer caso que estábamos mencionando, donde el niño en esa oposición, en ese negativismo, está tratando de encontrar su propio espacio, su propio pensamiento, un cuerpo propio. Entonces es un negativismo que, ¿no?, que lo salva de la intrusión, dijéramos, ¿no?, de los padres. Bueno, entonces les agradezco mucho todos sus comentarios, me gratifican, me llevo mucho también para pensar. Los invitamos el próximo miércoles, vamos a estar a la misma hora, a las 4:30, y en este caso estaremos trabajando sobre la psicosomática en Winnicott. Les agradecemos su atención, pues muchas gracias, de verdad, me da mucho gusto. A todos los conocidos y a todos ustedes que estuvieron el día de hoy, les agradecemos al equipo, a Jimena Ayala, a Carlos Bautista, que están apoyando toda esta transmisión. Pues muchas gracias y les deseamos lo mejor. A cuidarse, como dicen ahora sí.